queridos televidentes, en el set de Todo Un Poco con nuestro querido invitado y mucha música, Luisa y Sebastián. Estamos hablando de multas que a veces, y lo digo por mi caso personal, me duele sacar del bolsillo para pagar. ¿Por qué? Porque hay unas que yo digo, listo, sí, la embarré, cometí un error, pero hay otras que uno dice, no es justo. Y estoy hablando en este caso de cuando son las fotomultas por velocidad, que hay un rango donde uno dice, pero si esto es una autopista, una principal, ¿cómo así que yo voy a ir a 50? O sea, ¿qué es eso? Claro, total. Lo que pasa es que ese tema de las fotomultas está ligado a un negocio particular y en un escenario, digamos, perfecto, donde la gente no cometiera infracciones de tránsito, que sería lo ideal, y que todo el mundo aplaudiría, ¿no? Pues al menos nosotros diríamos, ve, qué bueno, este mes 0 infracciones en Medellín, por ejemplo. Pero si tú fueras socia de la empresa dueña de las cámaras, le vas a decir, pues madre, ¿cierto? Eso ya sería un problema. Entonces ellos de una u otra manera permean, influencian y participan de las decisiones donde, hombre, hay que bajarle el límite de velocidad, hay que modificar esto, incluso hay que modificar la ley. ¿Por qué? Pues porque ellos no están en función de que haya menos accidentes, no están en función de que haya una mejor movilidad, ellos están en función de lo que está, de lo que está en función una empresa, que es conseguir plata. Eso no es nada que sea un secreto, así, para eso son las empresas. Así es, todo es un negocio lastimosamente. Bueno, en este caso, listo, volviendo al tema de accidentalidad vial, listo, me chocaron el carro, ¿cuál es el paso legal que debo seguir? Bueno, hay que distinguirnos, si hubo heridos o muertos, se tiene que esperar a que llegue la autoridad de tránsito. Se tiene que tomar fotografías también para poder recopilar pruebas. En lo posible, mirar si hubo personas que observaron el accidente, no que escucharon, testigos, pues, sino que presenciaron y que observaron cómo fue la dinámica del accidente. Desde luego no mover los vehículos, dejar los vehículos en el estado en que quedaron después de la colisión. Y ya luego viene un tema que es contravencional. Hay varios procesos que surgen a raíz de un accidente de tránsito. Está el proceso contravencional de tránsito, está el proceso penal, porque hay lesiones personales, hubo homicidio en caso pues, de muerto, ¿cierto? Y también hay un proceso civil, ¿cierto? Es un proceso que tiene la vocación de lograr la indemnización de los perjuicios que se le causan a las víctimas. Eso es lo que sigue después de un accidente. Bueno, pero en este caso, si el conductor que tuvo la culpa no tiene su carro asegurado, ¿qué debo hacer? Digamos que en teoría una persona pudiese demandar no solamente al conductor de ese vehículo, sino al propietario del vehículo, porque cuando hablamos de responsabilidades que no son de índole sancionatorio, no son solamente imputables al conductor. Es decir, cuando hablamos de temas sancionatorios, hablamos de, por ejemplo, el proceso contravencional de tránsito que termina con una sanción. Cuando hablamos del proceso penal, hablamos de un proceso que termina con una sanción. Pero cuando hablamos de el proceso de responsabilidad civil, ese termina no con una sanción, no con un castigo, por decirlo así, en estricto sentido, aunque hay una condena desde luego, pero en responsabilidad civil ya no solamente es un asunto del conductor, sino que también entra ahí el dueño del vehículo o los dueños del vehículo. Si hay una empresa de transporte, la empresa de transporte. Y si hay una compañía de seguros que tenga asegurado el vehículo en materia de responsabilidad, pues también la aseguradora entra a ser no responsable civilmente, pero sí entra a ser parte de ese proceso de responsabilidad civil en acción directa y por digamos, el deber de proteger o asegurar a sus asegurados, valga la redundancia. Abogado, puede que esta pregunta sea un poco rara, pero ¿hay algún tip que uno pueda o una recomendación que usted nos pueda hacer al momento en el que, sin tener accidentes viales, sino que digamos uno está infringiendo una norma de tránsito, se le acerca a un agente de tránsito y hay alguna forma como de, para que no te chanten inmediatamente la multa, conciliar, pero no económicamente, por favor, no económicamente, sino digamos que uno pueda decir, bueno, según la ley, la primera vez que me llama la atención, tengo la oportunidad de, bueno, como algunas recomendaciones que uno diga, vea, sabe que hay algunos tipsitos que le puedan salvar a uno la vida en la vía. Sí, digamos que no, eso no es posible porque el agente de tránsito tiene la obligación de realizar una orden de comparendo cuando él advierte una infracción, que se cometió una infracción. Cosa distinta es que pasa también que el agente llega después y alguien le dice, véalo, se pasó el semáforo en rojo o algo, se pasó el pare, y llega la gente, venga y no, pues eso sí no lo puede hacer porque la gente no presenció esa infracción. El momento. Entonces son cosas, pasan muchas cosas locas en este país. En estos días llegó una persona a la oficina
que compró el SOAT legalmente y resulta que el SOAT no aparecía en el RUNT, en el Registro Único Nacional de Tránsito. Y pues el agente de tránsito le mostró muy formal, vea, es que vea el RUNT, no aparece, está la placa de su vehículo, vea que no aparece el SOAT que usted está portando, que usted me está mostrando. Le hacen un comparendo y le inmovilizan el vehículo porque esa es una infracción que genera inmovilización. Correcto. Pero entonces la pregunta que surge ahí es, porque la gente se siente culpable y dice, ah, pues madre, que embarrada, no aparece en el RUNT, soy culpable, tengo que pagar. No, porque la infracción es no portar el SOAT. Es decir, si vos adquiriste tu SOAT y lo estás portando, pero es que no aparece en el RUNT, ese no es mi problema, yo no tengo la obligación de registrar al RUNT, yo no manejo el RUNT, ni tengo acceso a hacer registros en el RUNT. Quien tenía que reportar la información al RUNT es la compañía de seguros. Claro. Pero no lo hizo, ese no es mi problema. O sea, no me tenés por qué hacer un comparendo para algo que no es mi responsabilidad. Sí, porque está demostrando de que lo tiene. Y entonces, Claro. ¿ahí qué? Pues ahí es donde la gente tiene que aprender ese tipo de cosas y por eso es... Lo que llaman malicia indígena. Paso a seguir, pues buscar cómo van a hacer para que lo registren. Claro, las personas en ese caso tienen que incluso interponer denuncias si es del caso, porque eso es una absoluta injusticia. La persona no es responsable por registrar la información en el RUNT, es responsable si no porta el SOAT, si no adquiere el SOAT, pero si lo adquiere y lo porta, no está cometiendo ninguna infracción. Correcto. Hablando de temas de infracciones que realmente a tantas personas les da pereza, pero sobre todo porque se sienten identificadas con una deuda que tienen por ahí pendiente. ¿Hay alguna fecha de caducidad? Digamos que si bien hay personas que pueden decir, yo para qué voy a pagar eso se acumula y al fin de cuentas el día de mañana no tendré que pagar nada, cierto, pero ese exceso de acumulación de multas en algún momento tiene una fecha de caducidad o es totalmente un mito. Claro, todas las sanciones, todo ese tipo de actos administrativos sancionatorios tiene una caducidad, hay prescripción, porque tampoco es que le puedan imponer la multa en cualquier momento, hay un tiempo que es de un año después de la comisión de la infracción para que se pueda agotar todo el procedimiento contravencional. Y ya el tema de la caducidad de la multa en estricto sentido, eso va a variar mucho y va a depender mucho si se inició un proceso de cobro coactivo, si lo notificaron, si el Estado hizo acciones de cobro, pues el municipio hizo acciones de cobro. Pero lo ideal y la recomendación en todo caso, más allá de la cantidad de violación del debido proceso que se da en este tipo de procedimientos y de lo injusto que resultan las leyes en Colombia, que no son hechas pensando en el ciudadano, no son hechas pensando en reducir la accidentalidad, en mejorar la movilidad. Desafortunadamente, son normas hechas pensando en otra cosa. Pero Sebastián, por ejemplo, creo que te interrumpí, pero es que antes que se me olvide la pregunta, era que yo había escuchado que si uno no quiere pagar, no paga, o que si bien usted no paga, le pueden llegar a embargar la cuenta. Sí, claro, lo que pasa es que a eso iba, o sea, lo ideal y lo primero que hay que decir es, hay que respetar las normas de tránsito, hay que respetar la ley, incluso por más injusta que sea, hay que respetar la ley, es la ley, ¿cierto? Sí. Hay que saber elegir bien cuando se vota por congresistas, ¿cierto? Saber elegir personas que merezcan realmente estar en este tipo de cargos, pero hay que respetar la ley. Y con el tema de no pagar, esa no puede ser una recomendación. Hay que o bien defenderse si es lo que se quiere, o en últimas pagar, pero no hacer nada, dejar la deuda ahí no es una recomendación, porque de todas maneras el Estado tiene la potestad de iniciar un proceso de cobro coactivo y te van a cobrar esa plata, te pueden embargar las cuentas, te pueden embargar propiedades. Adicionalmente, después de que la sanción, la multa queda en firme, pues eso empieza a generar intereses. Es como si fuese una deuda con un banco. O sea, usted entró en mora y a partir de ahí empiezan a correr intereses moratorios. Entonces, la recomendación es, en última, después de haberse defendido y no haber logrado el propósito, pues hay que pagar. O si no se defendió y ya no tiene opción de defenderse, pues hay que pagar. Claro, al fin de cuentas sí, te toca pagar. Pero de hecho creo que en algún momento he visto que hay comunicados que dicen, para tales personas que tienen deuda con respecto a multas, les hacen un descuento si pagan entre tal y tal fecha. Sí, claro. O sea, hay como conciliaciones. Sí, eso es muy subjetivo, no, eso depende de cada municipio, porque por ejemplo, en materia de tránsito, cada municipio es independiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Envigado puede decir, vamos a hacer una campaña para recuperar acreencias, ¿cierto? Y vamos a manejar unos descuentos con los que tengan multas o deudas o incluso impuestos entre tal y tal fecha o con tantos días de mora. Sí, eso suele suceder. Los municipios acuden a este tipo de mecanismos para mejorar las finanzas públicas.
Y hombre, hay que aprovechar cuando esas cosas se dan, es una Sí. buena oportunidad para ponerse al día con el pago de O por lo menos bajarle un poquito a la deuda. Sí, claro, es una oportunidad para ponerse al día con ese tipo de deudas. Sebastián, ¿cómo se clasifican las multas de tránsito? ¿O cómo están, pues, como en este caso? Porque hay diferentes, tengo entendido. Pero en cuanto a que a la cantidad, al monto, que A la cantidad y bueno, están por ejemplo las por SOA, las por mal parqueo, o sea, hay infinidad. sí, hay infinidad. Es más allá de cómo se clasifican las multas, sería cómo se clasifican las sanciones, ¿no? Porque en materia de bueno. tránsito no todas las sanciones son multa, ¿no? También hay amonestación, también hay suspensión de la licencia de conducción, cancelación de la licencia de conducción, son diferentes tipos de sanciones, que de hecho es algo que vale la pena entrar, digamos, a analizarlo, ¿no? Hasta qué punto las sanciones tendrían que ser pecuniarias. Porque si lo que se quiere realmente es que la gente no cometa infracciones de tránsito, si lo que se quiere realmente es que no se presenten problemas de movilidad y que tengamos una cultura y un comportamiento mucho más Una educación decente vial. en materia de tránsito, ¿por qué en vez de sanciones pecuniarias, por qué no manejar un sistema de puntos donde la persona, por ejemplo, arranca con 10 puntos y en la medida en que va cometiendo infracciones, pues le van reduciendo los puntos hasta que quedan cero, y si quedan cero ya no puede conducir por 10 años? Sino que digamos que es sentido común que las personas tengan que hacer valer las leyes y las normas, ¿cierto? Y lastimosamente nos falta mucho como, digamos que en el caso del metro tuvieron que haber pasado muchos años para que la gente empezara a generar esa conciencia de la educación, cultura metro, ¿cierto? Ahora en nuestro caso es muy cierto lo que tú dices, digamos que se castiga el error, pero no se premian las buenas conductas. Entonces ese podría ser, bueno, alcalde, consejo, bueno, congresista, esa puede ser otra muy buena propuesta para que la gente se incentive a obrar de una mejor manera. Claro, sí, es que ese realmente es el propósito de la norma. Las normas tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito en este caso? Es que la gente no cometa infracciones. Correcto. El propósito no puede ser recaudar dinero, porque si eso es lo que se quiere, pues entonces se pierde la razón de ser de todo el Código Nacional de Tránsito, sería incluso un sistema perverso, ¿no? El propósito es un propósito decente, altruista, y la respuesta a la pregunta es, ¿realmente las sanciones que hemos tenido durante tantos años nos han llevado a cumplir con ese propósito? La respuesta claramente es no. Entonces, ¿por qué no intentarlo de otra manera? Desde luego, eso le va a generar problemas económicos a ciertas evidentemente. empresas, pero de todas formas, yo creo que el propósito de las normas de tránsito merece que se hagan este tipo de replanteamientos. Bueno, importante antes de pasar a nuestra canción, un consejo que usted pueda decir. El mejor consejo que le dicen a todos los colombianos es no de papaya, pero usted como abogado que trabaja en una firma especialmente dedicada a todo este tema de tránsitos, ¿cuál podría ser esa, usted diga, infaltable para que lo tenga en cuenta cada vez que pase un error como esos? Infaltable, miren, cuando tengan un accidente de tránsito y sean víctimas de lesiones o pierdan de pronto, Dios no lo quiera, un familiar en un accidente de tránsito, consejo, no aceptar de entrada las propuestas que les hacen las compañías de seguros y tener mucho cuidado con las llamadas que les hacen abogados, que la pregunta es quién le dio mi número y por qué me está llamando. Desconfíen, ese es el consejo, desconfíen, tómense el tiempo para consultar con un abogado de confianza, con un especialista en la materia, así les toque pagar por la consulta, merece la pena hacerlo, porque ese error de aceptar lo que primero que les ofrece la compañía de seguros es garrafal, o aceptar o firmar contratos en la funeraria o en cualquier otro lado estando con el dolor latente y sin saber realmente qué es lo que está firmando, pues después con el tiempo se van a dar cuenta que eso es un error garrafal y que es algo que nunca debieron hacer. Porque desafortunadamente en muchas ocasiones es ahí cuando aprovechan, ¿no? Claro. En donde la gente está pues como en su otro momento de dolor y ahí cae, así que a poner atención. Bueno, aquí en De Todo Un Poco estábamos hablando de los testimonios que a veces se convierten en ese alón de orejas, en ese abrigo forzado de lo que puede pasar muchas veces en la vía. Y justamente les contaba una anécdota de una persona que conocí que me mencionó que dejó de conducir hace muchos años y fue justamente porque había creado como un trauma de volver a coger el volante de su vehículo porque tuvo un microsueño en la vía y lastimosamente accidentó a una persona y esa persona falleció. Nos comentabas tú, Sebastián, que fuiste policía de carretera y me imagino la cantidad de historias, experiencias y testimonios que tienes con base en eso. Claro que sí, en carretera sucede mucho eso. Incluso los camioneros están muy propensos a que tengan ese tipo de accidentes, porque ellos
tienen jornadas muy largas. Es que nada más piensen en eso. La jornada máxima laboral de una persona en una oficina es de 8 horas. Claro. ¿Y ustedes saben cuánto maneja, cuál es la jornada laboral de un conductor de un camión? Es decir, de una persona que está ejerciendo una actividad altamente peligrosa. Ellos pueden trabajar perfectamente 18 horas. Y eso, desde luego, es muy, muy riesgoso pues para ellos en principio, pero para todos los usuarios de la vía, porque Claro. son un arma en potencia. Total. Y eso sucede mucho. Y ya las personas, pues tenemos que ser conscientes que si estamos, no solamente pues, bajo efectos de alguna sustancia de alcohol o cualquier tipo de sustancia de estas, pero sí también si estamos en un estado de excitación, Euforia. o estamos cansados, tenemos sueño, es mejor evitar, desde luego, conducir. Muy de acuerdo, Sebastián. Bueno, bastante educativo fue este corto tiempo aquí en De Todo Un Poco, pero no es de más que las personas que quedaron con inquietudes, sobre todo después de encender esas alarmas de precaución, ¿dónde te podrían contactar? ¿A qué tipo de redes sociales? ¿Dónde se comunican? Claro que sí, estamos en redes sociales como RUE Abogados, se escribe RUHE Abogados, así estamos en todas las redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, y nuestra página web es www.rue.com.co. Excelente, Sebastián. Muchísimas gracias por habernos educado principalmente a Kate y a mí. Sí. Y esperamos pues que nuestros televidentes también haya sido de mucha ayuda todo lo que nos acabaste de compartir. Gracias por tu tiempo. No, con todo gusto y muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer de verdad estar aquí. Bueno, Sebastián, esperamos poderte tener muy Claro. pronto. Esta se convierte en tu casa. Claro que sí, muchas gracias. Y nosotros nos vamos a un corte de comerciales, pero ya regresamos con más temas aquí en el set de Todo Un Poco.